Niños, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, ahí en casita, y que estén listos y dispuestos a escuchar el tema de hoy en personal social. Continuando con el tema del Tahuantinsuyo, hoy vamos a hablar acerca de la educación cívica. Recordarles tener silencio y las normas de convivencia. Bien, vamos a empezar. La educación en el Tahuantinsuyo era clasista, reservada y era un privilegio de los hijos del Inca y de la nobleza. No estuvo generalizada. En resumen, era una educación social, discriminatoria. La educación incaica tenía la siguiente clasificación: la educación de la nobleza y la educación popular. La educación de la nobleza incaica se daba en el Yachaywasi o Casa del Saber y el Ayaywasi o Casa de las Escogidas. El Yachaywasi era la Casa del Saber, fue centro de enseñanza exclusivamente para los jóvenes hijos de la realeza y la nobleza. Quiere decir que la educación en este lugar solo era para los hijos del Inca y su familia, es decir, los futuros integrantes de la clase dirigente. A los maestros se les denominaba amautas. Allí se enseñaba historia, lengua, religión y el manejo de los quipus. El Yayahuasi era la máxima entidad educadora de la nobleza masculina, quedando los plebeyos excluidos de su esmerada formación. El funcionamiento del Yachaywasi empieza con Inca Roca, quien fundó las escuelas de este tipo en el Cusco. Con el correr del tiempo y a medida de la expansión imperial, la educación en este centro de estudios y preparación se orientó básicamente a 4 aspectos: lengua, ¿no? Se enseñaba el quechua, el idioma oficial del imperio. Religión, adoraban a Dios Inti y al Sol. Manejo e interpretación de quipus, ¿no? Con el cual les ayudaba a la contabilidad de la población y de los productos que almacenaban y la estadística. Y una historia militar vinculada a las figuras y actos heroicos de los antepasados. A esto se agrega el cultivo de la parte física y la estrategia militar, que todo noble debería dominar, de tal suerte que al término del ciclo de estudios se encontraban preparados para la ceremonia del huarachico, que los habilitaba como nobles capacitados para asumir funciones del gobierno. Existían castigos
para los que demostraban su pereza en el aprendizaje, que consistían en azotes. Por lo general eran 10 y una sola vez al día. Lo mismo también para el amauta que se excediese en el castigo. Ayaiguasi era la casa de las escogidas, jóvenes escogidas por el Estado. Los Ayaiguasi eran los centros de formación femenina. En él se encontraban las hijas de nobles y atunrunas. Los Ayaiguasis eran talleres textiles a cargo de mujeres jóvenes de cuyo trabajo se aprovechaba el Estado, el cual les recompensaba facilitándoles alimento, bebida, vestido, joyas y aposentos con habitaciones muy confortables. En las imágenes vemos el Yayaiguasi, Casa del Saber, donde está el amauta impartiendo las enseñanzas a los hijos de la realeza y la nobleza. El Ayaiguasi, Casa de las Escogidas, estaban a cargo de las mamaconas, donde enseñaban a elaborar textiles y a preparar chicha. Los maestros. La enseñanza en el Yachaywasi estuvo a cargo de los amautas, maestros depositarios de todo el saber de su tiempo. En su labor docente eran ayudados por los Tipucamayop, maestros en el manejo de los tipus, y en cuanto a la enseñanza del Ayahuasi, estuvo a cargo de las mamaconas, que eran mujeres encargadas de las actias en las diferentes actividades y oficios a que estaban dedicadas. La educación popular. La educación popular en el Imperio Incaico estuvo en manos de los padres de familia, de los ancianos, reemplazantes de estos, y de los maestros sustituidos de ambos, que impartían a los mozos instrucción pre-militar. La moral incaica. La moral incaica, sencilla y práctica, al extremo de lograr una línea de conducta para el pueblo, estuvo encaminada a una jerarquía de valores verdaderamente superior que se basaba en la verdad, honradez y el trabajo. Máximas morales. Las máximas morales constituyen la columna vertebral del sistema ético de los incas. Así tenemos Amasúa en quechua, que significa no seas ladrón. Amaqueya, no seas haragán o no seas ocioso. Y Amayuya, no seas mentiroso. Estos tres mandamientos, Amasúa, Amaqueya y Amayuya, eran los que prevalecían en el imperio de los incas y tenían que cumplirse, si no, eran castigados. Debido a esto y al elevado concepto del individuo en cuanto a persona, pocos fueron los delitos que hubieron de sancionarse durante el régimen imperial. Y cuando esto sucedía,
lo hacían en forma cruel, para que sirviera de ejemplo y de escarmiento. Generalmente, la pena era la de muerte, o del denominado juicio de Dios, que consistía en echar al culpable en una especie de fosa para que se lo devoraran las fieras, y se le perdonaba la vida en caso de no ser presa de los animales hambrientos. En algunas ocasiones se ha mencionado la existencia de salteadores de caminos, conocidos como los pumarranras, que en alguna vez cometieron el delito de robar y que por temor de ser castigados huyeron de su comunidad para llevar una vida errante y acosados en todo momento por los funcionarios del Estado Inca, que al cogerlos los sometían a crueles tormentos, citándose como el de mayor aplicación, el ser atados y dejados en las punas para ser devorados vivos por las aves de rapiña. De allí que estos pumarranras prefieren vivir robando antes de caer prisioneros. Se sostiene que muchos de ellos ayudaron a Pizarro en la conquista, sirviéndole como guías con la finalidad de que al caer el imperio, sus delitos les fueran perdonados. Y tenemos la moral inca: Amayuya, no seas mentiroso; Amasúa, no seas ladrón; y Amaqueya, no seas ocioso o haragán. Y abajo los castigos, ¿no? Donde eran echados a las fieras si cometías algún delito, y a los ladrones que eran llevados a las punas y dejados atados ahí para que las aves de la rapiña se los devoraran. Tenemos aquí en esta imagen los oficios que aprendía la clase popular, cuyos maestros eran los padres. Y vamos a resolver, a completar el siguiente esquema acerca de la educación inca. El Yachaywasi. El Yachaywasi era el lugar donde se impartía la educación exclusiva para los hijos, muy bien, para los hijos de la realeza y la nobleza, en donde el maestro era el que impartía los conocimientos, era llamado el Amau. Muy bien. Ahora, los Ayahuasi era el lugar donde se impartía la educación o los conocimientos, las enseñanzas, y era solo para las hijas de la nobleza, ¿no? Y estos conocimientos los impartía las maestras, que eran las mamaconas. La educación popular, que era la que recibían el pueblo y eran en sus respectivos hogares, donde las impartían los padres. Los padres eran los maestros, ¿no? Y enseñaban la moral incaica y la buena conducta del pueblo, y los quehaceres, ¿no?, que tenían que aprender. Muy bien. Ahora, acá tenemos, dibuja cómo era tu educación antes de la pandemia y cómo es tu educación
en la actualidad. Bien, vas a elaborar esta pequeña actividad y me la presentarás la siguiente clase. Muy bien, hemos terminado por hoy y espero que hayan entendido el tema. Los espero la próxima clase para seguir aprendiendo más acerca del Imperio de los Incas. Muchas gracias. Hasta pronto.